Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este último conversatorio que organizamos con motivo del 45 aniversario de nuestra biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, la sede académica argentina, que se llama Enzo Faleto. Habíamos llevado a cabo tres conversatorios previos, uno de la mano de Natalia Duque Cardona, de la Universidad de Antioquia, de Colombia, sobre epistemologías de ciencias de la información con una mirada desde el sur global, otro con una colega de la Universidad de la República de Uruguay, Janet Fuster-Caubet, sobre la biblioteca como tercer lugar. Luego también tuvimos a una colega de Perú, que fue Diana Vicente Munarriz, quien nos habló sobre los temas de las bibliotecas como espacios de inclusión cultural, educativa y social, y temas de accesibilidad. Y bueno, luego pensamos en cerrar el año del cumpleaños de la Biblioteca de Flaxo con dos colegas a quienes queremos mucho, que son Inés Dussel y Darío Pulfer, para también tener una voz desde la propia experiencia institucional y luego, bueno, también los trayectos que han hecho por otras instituciones, desde su visión de las bibliotecas y de los archivos como académicas. Así que pensamos en hacer un diálogo, es una cosa distendida, ustedes si quieren ir planteando preguntas, las pueden ir plasmando en el chat, pero luego en un momento final podemos también compartir estas preguntas o abrir los micrófonos y tener un intercambio con Inés y con Darío a raíz de esta conversación previa que vamos a sostener. Buenas Em, tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a presentar brevemente a Inés y a Darío, pero Tenía no una como... pregunta. Sí, si podés No silenciar por sabes si favor el bueno, no te micrófono. entregaron ya las mapas de fisiología. Gracias. Em, pero de un lado como no tan formal, sino como más afectivo, porque bueno, ya seguramente les conocen. Inés, bueno, yo la conocí allá por finales de los años 90. Ella se desempeñaba como docente e investigadora en el área de educación de Flaxo. Siempre fue una persona como con mucha preocupación por la institución, luego también fue coordinadora del área y nos colaboró en muchísimas ocasiones con sus propias producciones y con libros que adquiría a través de sus proyectos de investigación para que acrecentáramos y enriqueciéramos nuestra biblioteca. Y bueno, fuimos teniendo distintos contactos a lo largo del tiempo, porque bueno, ella luego se radica en México, pero bueno, el lazo sigue sosteniéndose a lo largo de las décadas. Y con Darío, si bien yo lo conocía, digo, por referencia, por el haber estado en la UEI, bueno, o en distintos espacios, es profesor de historia como yo, no sé, como que le iba siguiendo un poco también la carrera y todo. Tuvimos oportunidad de trabajar en una capacitación que se dio para el personal de la Biblioteca del Congreso de la Nación acá en Argentina. Así que bueno, compartimos esa experiencia durante dos cortes. Yo también fui alumna de uno de los cursos que él coordina en Flaxo, que es sobre archivos digitales. Bueno, y nos hemos ido cruzando también ahí en el ambiente institucional y a través también de otros trabajos que realiza desarrollando el Centro de Documentación e Investigación acerca del peronismo, que depende de la Universidad Nacional de General San Martín. Entonces, bueno, también difundimos muchas de las cosas que realizan allí a través de nuestras propias redes y sitio web. Así que bueno, vamos a comenzar el intercambio. Les pedimos nuevamente que por favor silencien sus micrófonos para no interferir Lo que en hablaba recién, en la interacción.
Y bueno, yo quería comenzar preguntándoles a Inés y a Darío qué interacciones habituales han tenido como académicos con el mundo de las bibliotecas y los archivos. ¿Cuáles son como los usos más habituales que hacen de bibliotecas y archivos? Bueno, puede ser ahora tomando la actualidad para no irnos tan atrás. Ya vamos a tener tiempo de ir y volver para la en, historia. claro, sí, sí, tal cual, para la historia. Bueno, empiezo, como me decía Darío, por un lado agradeciendo la invitación, para mí es un placer y después, bueno, cuando vaya contando quizás mis interacciones con bibliotecas y archivos se van a dar cuenta que soy muy ratón de biblioteca y bueno, y por eso siempre para mí es importante el trabajo y en Flaxo el apoyo de Cecilia y también apoyarla a Cecilia para mí, apoyar la biblioteca de Flaxo era bien importante y sigue siendo importante. Yo diría que tengo una interacción, eh, no sé cómo calificarla, pensaba más bien en términos de frecuencia muy alta, ¿no? Eh, em, Ahí, bueno, la cuestión de lo digital, de lo cual después también podemos hablar, bueno, me hace que pueda consultar bibliotecas, archivos de distintos países que están digitalizados, y eso para mí es fundamental, digamos, no solamente el de mi institución, el acceso a través de Flaxo, sino también el acceso a través de otras instituciones donde fui profesora visitante y que sigo pudiendo acceder, para mí eso es central, ¿no? De poder, bueno, buscar artículos, buscar libros, yo diría muchas veces bajarlos, ¿no? Poder acceder a ellos, poder trabajarlos es central, ¿no? Y con archivos también, porque trabajo en historia de la educación, entonces, bueno, es bastante habitual, no sé si es cotidiano, pero sí diría es habitual trabajar con archivos, tanto archivos digitalizados como archivos físicos. Y bueno, acá en México hay un archivo realmente muy bien organizado, que es el Archivo General de la Nación, además de muchos otros. Algunos archivos de la UNAM también he consultado, un archivo del INA, de algunas bibliotecas y archivos personales. Bueno, todo eso diría que es bastante habitual, ¿no? Y ahí pensaba, bueno, bibliotecas y archivos para mí son una parte muy importante de lo que llamamos las infraestructuras de conocimiento, es decir, esos ámbitos son lugares, pero no solo son lugares, son también espacios en un punto virtuales, podemos decir, lugares físicos y virtuales donde se preserva, se organiza, se circula, se produce conocimiento, lugares que tienen que ver con guardar algo para la memoria común, y eso a mí me interesa mucho también por como educadora y como pedagoga, ¿no? Que creo que tienen muchísima conexión con la escuela. Al mismo tiempo diría, bueno, hay una lógica propia de la biblioteca, hay una lógica propia del archivo que hay que considerar, ¿no? Bueno, de cómo trabajan, de cómo se puede acceder, no sé, los archivos a veces, por ejemplo, acá en el AGN te piden que uses guantes, que uses cubrebocas, ¿no? Que uses delantales incluso, que tienen que ver con la preservación efectivamente de materiales que necesitan cuidados. Y por otro lado, también hay una dimensión afectiva y una dimensión sensorial, ¿no? De esto del gusto por el archivo, de la biblioteca, ¿no? De estar ahí, de lo cómodo o incómodo, de poder sentarte a leer o no, cosas sobre las cuales también después quisiera hablar. Pero bueno, de paso a Darío a ver qué otras cosas se le ocurren. Perfecto. No, del mismo modo que empezaba Inés, yo diría que mi interacción es continua, son ya como espacios que uno considera amigos, ¿no? Que son comunes, que uno transita con mucha naturalidad. No fue, no era esa la experiencia primera, pero ahora es como los espacios de tránsito, de búsqueda, tanto los archivos analógicos como los digitales, de segundo o tercer entorno. Y entre biblioteca y archivos el uso es combinado, ¿no? Saltando de, de archivo a biblioteca
aunque en el caso mío, por el objeto o por el tipo de estudios que realizo, el límite entre uno y otro es borroso, ya que trabajo temas del siglo XX, historia reciente sobre el peronismo, en los que mucho de lo que aparece como libro en realidad es documento o es lo que llamaríamos en el sentido tradicional el resto o el testimonio, ¿no? Pero soy más de biblioteca que de archivo, aunque he hecho también archivo. Y cuando voy a la biblioteca es básicamente porque el material no lo tengo a mano. En general, cuando produzco, cuando investigo, trato de hacerme del material y de tenerlo en torno o cerca para realizarlo, y tiene que ver con el lugar donde uno se siente más cómodo y donde es más productivo y donde más se puede concentrar, que en el caso mío es mi estudio, que es, por otro lado, un lugar enfundado de biblioteca, ¿no? Es un entorno libro, ¿no? No hay paredes. Eh, Ahora, bien, igual la consulta física, sea en archivo o biblioteca, hoy cambió totalmente de lo que era antes, porque quizás uno con una visita de una hora y media, tomando imagen, ya lleva el material después de haber visto las piezas y de vuelta las retraduce o las visualiza, o cuando hay cuestiones de mayor atención, quizá uno las imprime, ¿no? Eh, y por otro lado, lo que es consulta remota se ha multiplicado y uno todo el tiempo está o buscando referencias o está con lecturas. Ahora bien, todo este recorrido, eh, uno, como planteaba hace poco, por lo menos en la traducción en español de Movimiento Falso, Moretti, bueno, no se va ni a la biblioteca ni al archivo en ciego, sino hay una teoría o una idea, un concepto, un marco conceptual, y bueno, la gente de historia con preguntas o con un problema. No vamos a ver qué encontramos, sino que uno va muy direccionado, ¿no? Claro, ya como Y con un como, requerimiento, una necesidad como más definida, ¿no? claro, y como en general uno va construyendo los objetos, sabe qué tipo de consultas y hacia dónde tiene que ir en estos casos, ¿no? Eh, Cortaría por acá. Y respecto, Inés, que bueno, vos ya comentabas que estás investigando, bueno, ya de hace tiempo, temas de historia de la educación en la propia institución en la que estás, en el Cinvestav. Por ahí si nos podés contar un poco cómo son esas bibliotecas, y ahí mismo existen archivos, o este archivo que mencionaste, que es AGN, que es Archivo General de la Nación, como acá en Argentina. Exacto. No, en el día, bueno, y también con lo que dice Darío, estoy muy de acuerdo, como que hay para cierto tipo de investigación el límite entre archivo y biblioteca es borroso. Si uno estudia libros o revistas, por ejemplo, como las usa como fuentes, bueno, están muchas veces en bibliotecas, ¿no? Y no en archivos. No sé quién tiene abierto el micrófono, pero ahí verán. En el caso de mi institución en México, tiene una biblioteca especializada en investigación educativa. No es una biblioteca tan grande, pero es una biblioteca que también tratamos de nutrir, de enriquecer con compras. Tiene también algo de acceso, no tan bueno, pero algo tiene a una red, a catálogos en línea que se puede hacer, o préstamos interbibliotecarios. Lo único que tiene, que yo podría considerar como
parecido, digamos, sí que son fuentes en historia de la educación, tiene una buena biblioteca de libros de texto, ¿no? Entonces, si uno está trabajando, sobre todo libros de texto gratuitos que se empiezan a publicar en 1960, bueno, a partir de ahí están casi todas las colecciones y eso es un muy buen material. Tengo varios estudiantes que están trabajando sobre historia de los libros de texto y bueno, y ahí tienen los libros en físico, ¿no? Ahora también están digitalizados, pero bueno, ir a poder trabajarlos en físico siempre es más interesante porque ves la calidad del papel o podés ver otras cosas, el tamaño, ¿no? Cosas Claro, el que peso, son para mí, todo. exacto, el peso y bueno, y Sí, cómo sí. se leían y el papel grueso y que hoy suena como muy tosco, digamos, ¿no? Y bueno, y sin embargo era, era así, nada, creo que eso sí es muy interesante. Claro, y en tu caso, Darío, más allá del CEDIMPE, que bueno, mismo lo coordinás y desarrollás dentro de lo que es la Universidad Nacional de San Martín u otras instituciones, pues también estás en la Universidad Pedagógica, ¿no? Sí. No sé qué tipo de interacciones has tenido con las bibliotecas o si nos podés contar un poco cómo son y bueno, si cuentan también con material de archivo más allá de este que vos mismo desarrollás. Ujú. Sí, básicamente por el tipo de investigaciones que decía recién, que son de la historia argentina reciente, centradas en el peronismo, como a la vez soy responsable de Centro de Documentación e Investigación, no hago la función de bibliotecario, pero estamos ahí también en los límites. Muchos de los materiales que uno necesita están en el centro. Son más o menos cerca de 20.000 piezas concentradas sobre ese objeto y cuestiones asociadas a él. Claro, En algunos momentos la historia argentina se superpone con ese objeto, en otros el peronismo juega en relación a y por esa razón en el acervo se reúnen materiales propios y vinculados, ¿no? Entonces uno tiene acceso y utiliza fuertemente ese material, pero en cuanto al servicio, a la función, nosotros lo que hicimos fue rápidamente no hacer una catalogación tradicional del material, sino armar un sitio de referencia bibliográfica en el que se exhiben tanto tapas como índices y luego aparecen como tres variantes, ¿no? El libro físico para consultar in situ, el material digitalizado que esté libre de derechos para aquellos que piden el material de manera remota, pues no pueden venir a consultar al centro y todo lo nacido digital, desde artículos hasta tesis. Entonces se va constituyendo ahí un repositorio que está en constante movimiento, por dos razones. Primero, por todo lo que sale, hay cerca de 20, 25, 30 títulos por mes, sea libro físico, sea nacido digital. Y por otro lado, en relación al material producido en el pasado, de manera continua aparecen nuevos materiales. claro, ¿Por qué enfatizo esto? Porque durante largos periodos había una prescripción de no ingreso del material vinculado al peronismo por el periodo de la proscripción, 18 años, y luego durante el proceso militar. Entonces, en los espacios públicos, en las bibliotecas públicas, no siempre está ese material. Y por esa razón nosotros le dimos una prioridad a esa concentración. Y entonces van apareciendo materiales que uno no, no me refiero a publicaciones menores o volantes o afiches, que eso obviamente es infinito, sino mismo a libros que han sido publicados en el peronismo clásico o
por particulares o por editoriales más pequeñas en otros periodos. Y como estudioso del peronismo, ¿recurrís a otros archivos o, digamos, te alcanza con el material mismo que está incluido ahí en el CEDIMPE? O tenés que recurrir, porque bueno, por ejemplo, acá yo estoy en La Plata, hay una librería, biblioteca que es del Partido Justicialista, o sea que hay otros acervos que se han ido constituyendo en distintos puntos del país, pero bueno, como el CEDIMPE es como de los más Obviamente, nutridos y, ¿no? Que se moviliza también para difundir. obviamente uno consulta más allá de archivos personales que son muy importantes para nuestro trabajo, los de la Biblioteca Nacional, bueno, La primera también los reunión que es el martes a las están 6 en de el la tarde. O CEDINSI, sea, no es los de obligatorio Biblioteca del reunirnos Congreso de en la Nación, bueno, uno ahí consulta. Y por otro lado hay una red muy importante de especialistas que se mueven en torno a estos temas, ¿no? Entonces, también tenemos interacción con el Archivo Histórico de Provincia de Buenos Aires y, bueno, quienes investigaron lo que vos decís del Partido Justicialista de La Plata, Fernando Klappenbach, bueno, gente con la que uno interactúa de manera continua. Y también hay intercambios de los archivos que cada uno fue armando en los procesos de investigación, eh, que nos vamos intercambiando a medida que se va haciendo más conocido, que es de lo que cada uno dispone. Claro. Y una cosa que les quería preguntar, porque bueno, siempre quienes venimos del ámbito de la bibliotecología o de la archivología, nos da como cierta curiosidad sobre qué tipo de biblioteca tienen académicas o académicos, o cuántas bibliotecas han tenido, por ejemplo, en el caso de Inés, que emigró hace unos años para radicarse en México, y bueno, cómo está constituida la actual biblioteca que tienen en sus domicilios particulares, ¿no? Cómo la organizan, si es que está sistematizada de alguna manera, y cómo encuentran lo que necesitan a la hora de tener que producir algún texto, preparar una conferencia, una clase o lo que requiera su actividad académica. Bueno, yo, como dice Cecilia, me mudé varias veces. En realidad también me mudé a Estados Unidos cuando hice el doctorado, Ah, volví, cierto, otra cierto. mudanza. En Estados Unidos me mudé 4 veces de estado, así que Claro. me mudé muchísimo. Bueno, no sé, la otra vez había hecho la cuenta y me mudé como 15 veces. Desde hace 10 años que vivo, 12 años que vivo en la misma casa, lo cual es un Es un privilegio, pero el logro. problema es que uno, claro, acumula y en algún momento hay que mudarse y voy a tener de nuevo ese problema. Pero diría, mi biblioteca, bueno, yo esto, como soy ratón de biblioteca y me gustan los libros, y ahí también algo que no dije antes es que yo hoy diría que buena parte de mi consulta con las bibliotecas es digital. Es muchas veces, bueno, cuando primero busco si hay una versión digital y si no la hay, entonces veo dónde la puedo conseguir, en qué biblioteca, y si me interesa mucho, compro el libro, sigo comprando libros, menos que antes, pero yo sí tengo una biblioteca física muy grande. Y como un dato, yo cuando me mudé de Argentina para acá, en 2012 terminé de mudarme. em, Ahí cedí, creo que te regalé a Flaxo un tercio de mi biblioteca, un tercio se lo pasé a 2 jóvenes estudiantes y un tercio lo guardé en cajas, y en ese momento eran 80 cajas de libros que las dejé en un depósito y que ahora están perdidos, esas 80 cajas. Así que si Oh. alguien ve en en alguna feria un libro que dice Inés Dussel, avíseme porque no sé si dónde terminaron. Pero bueno, a un tercio de mi biblioteca en ese momento eran 80 cajas. Me vine acá con pocos libros, con bastantes, pero pocos libros, los que iba trayendo en las valijas. Y yo creo que ahora ya tengo más de 80 cajas de nuevo, así que bueno, tengo un ritmo importante de reproducción de bibliotecas. ¿Cómo las organizo? Bueno, es un tema ese, ¿no? Y me acuerdo mucho del texto de Benjamin Desenvalo, Mi biblioteca y los órdenes de la biblioteca, que siempre
en mi caso son un poco caóticas, caóticos ese orden. Yo diría que los voy ordenando, pero también voy cambiando, voy ordenándolos por temas o por áreas, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una parte de historia de la educación, otra de historia, y dentro de historia como o periodos, pero bueno, es todo orden que hago yo, nunca contraté a nadie para que haga una clasificación. Y después hay una parte que para mí es importante, que es más interdisciplinaria, diría. A veces es por autor y tengo, o sea, un estante o más de Foucault y otro de Benjamin, y bueno, en mis 80 cajas tenía muchos otros filósofos que no llegué a traer y que ahí se quedaron. Pero yo diría que, bueno, una de las cosas que más me importa es como armar áreas de mi biblioteca con los trabajos, con los libros que me sirven para los trabajos que estoy haciendo ahora. Y esa es un área que es más móvil, porque entonces ahora estoy escribiendo algo sobre, no sé, tengo que escribir en realidad más uno sobre fotografía y colonialismo, y entonces empiezo a armar y sacar de otras partes, ¿no? De historia de la fotografía, de estética, bueno, los junto ahí y armo una especie de estante con los libros que están más a la mano para los temas que trabajo, ¿no? Em, Es como y trato, bueno, una mesa con todos los materiales como en uso y bueno, después, claro. ¿y de qué volumen estamos hablando? Porque ya 80 como que me asusté. Ahí 80 cajas y no 80 sé, cajas estamos es un hablando montón. de muchas Eh, paredes, no sé, y muchas en paredes. en la actual, ¿Cuánto? más o menos, ¿qué volumen tenés de libros? Porque dijiste que Yo voy creo que más comprando. que eso, Ah, sí, mira. yo creo que más que eso ya, porque O sea que comprás tengo, bastante aún. compro bastante, Claro. sí, 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 compro bastante. Y trato, bueno, y en una época tenía menos bibliotecas, ahora compramos y bueno, acá puedo desenfocar mi fondo. Esta es la biblioteca que armamos hace poco. Bueno, mi marido también es profesor universitario, entonces esta es como la biblioteca extra que armamos porque ya no Ajá. nos entraba nada y ya teníamos todo en el suelo, y eso no me gusta, ¿no? Me da una sensación de estar muy abrumada cuando empiezo a caminar entre libros. También en mi escritorio trato de dejar ahora tengo 3 pilas de libros porque estoy como atorada con una escritura, pero trato de liberarlos y ponerlos en algún lado en la biblioteca. Pero bueno, me pasa eso que soy de comprar libros Claro. y de usarlos, y bueno, y ahí voy llenando y llenando. Pero me gustan, y también pienso, yo estudio, cuando tengo que estudiar algo difícil, prefiero tener el libro y subrayarlo y anotarlo al margen. También estudio muchísimo en pantalla, pero hay cosas que para mí, esas lecturas más complejas, teóricas, filosóficas, históricas, pasan por el libro físico, ¿no? Y eso sí me sigue. Digo, creo que el 90% de mis lecturas son digitales, ¿no? Pero ese 10% tiene mucho que ver con, eh, bueno, libros físicos, sí, libros más difíciles, y también me gusta el objeto libro, ¿no? Estas cosas de historia de la fotografía para mí es muchísimo mejor verlas impresas que verlas, ¿no? En Como de pantalla. nuevo, Ujú, en claro. pantalla. Sí. Y Darío, constituiste seguramente una biblioteca en tu casa, aparte de trabajar todo el tiempo en las instituciones con materiales bibliográficos, pero en lo que es tu biblioteca particular, ¿qué nos podés Sí, contar? la biblioteca particular coincide distintas locaciones con colecciones, ¿no? Entonces tengo un espacio que está ordenado por autores argentinos, son estante autor. Eso es sobre todo siglo XX. Y luego en otro ámbito contiguo, historia argentina hasta siglo XIX. Luego tengo otro espacio que es tipo como un depósito, que es un cuerpo dividido en tres, que son columnas, ¿no? Uno es de filosofía y pensamiento contemporáneo, otro es de América Latina y otro es de literatura argentina. Y conservo estrictamente ese orden temático. Después, en otro lugar de la casa tengo un espacio donde, donde tengo clásicos, colección de, bueno, autores de antigüedad clásica. Y después otro espacio
que tiene historia universal y material de teoría e historia de la historiografía, que para mí Ah, es un tema importante. Después tengo en lugar de trabajo un, un- como una oficina que es solo Biblioteca de Historia de la Educación Argentina. Y después tengo la Biblioteca de Educación en otro lugar y también tengo una eh, biblioteca sí, de teología y espiritualidad y de catolicismo argentino siglo XX. Que esto es más a partir de unas donaciones y de entregas, más que algo que yo haya construido. Las anteriores son todas más propias. armados míos. Lo de Claro. esto es más de donación de dos donaciones y un expurgo, con el cual fui armando Como una esa sección. nueva configuración. Claro. Yo tuve solo dos bibliotecas, una entera casi de historia universal y de historia de América Latina, la doné a un instituto del profesorado, una carrera de historia donde yo estuve trabajando y bueno, para facilitar el acceso al material, la pasé ahí y después con los años aquello que era importante y que había donado, lo volví a, a comprar. Y con respecto a que justo estaban comentando que muchas de las cosas que consultan actualmente están en formato digital, ¿cómo es la organización de ese material? ¿Qué tipo de documentos suelen consultar más allá de lo que es, bueno, los ebooks serían los libros electrónicos? ¿Qué otros tipos de documentos tienen en digital y cómo los sistematizan, así como nos contaron recién sobre estas organizaciones que se han dado para sus bibliotecas personales, cómo es esa sistematización en sus computadoras de trabajo de todo este acervo que van localizando, leyendo y utilizando? Em, bueno, para mí es no sé cómo decir, es una suerte. Yo empecé a hacer investigación cuando no existían los PDF, cuando no teníamos internet para consultar. Hace poco publicaron una entrevista que me hicieron sobre mi trayectoria como investigadora y contaba que la primera vez que fui a Europa, que fue en 1993, eh, me la pasaba, y bueno, esto, ¿no? Me la pasaba en bibliotecas sacando fotocopias porque no había PDFs y volví con 100 kilos, no les exagero, 100 kilos, yo Imagen. cargándolos de papel con todas las fotocopias que había hecho. Estuve 2 meses en un instituto alemán. Bueno, era la manera en que circulaba el conocimiento. Entonces ahora poder tener, y me acuerdo todavía en 2003 fui a Wisconsin, donde yo había estudiado. Todavía cuando yo estudié no estaba había internet, pero no era lo mismo para nada que ahora. Y en el 2003 me dijo un amigo español, me dice, cómprate un USB y ven a la biblioteca que te muestro cómo bajar cosas. Y bueno, y los dos desesperados bajándonos PDFs horas y horas. Entonces, bueno, nada, fue una revolución poder tener acceso a eso. El problema hoy es que muchas veces me pierdo en mi propio archivo, ¿no? Entonces ahí tengo estrategias distintas. Por un lado, bueno, yo bajo mucho, también como Darío, tengo esta idea de que lo necesito tener más a mano para ¿A quién trabajar. vendieron esas viviendas Santa Catalina? Dice Juan. Gladys, hay que apagar. Mm. Necesito tenerlas más cerca. Entonces, bueno, si estoy escribiendo y de nuevo, ¿no? A mí me funciona bastante cosas por proyecto, aunque a veces bajo, de casualidad me encuentro con otras cosas y también las bajo, ¿no? Pero si estoy escribiendo un artículo sobre algo, bueno, empiezo a buscar qué es lo que hay, siempre tratando de partir de una suerte de estado del arte, voy bajándolos. Y entonces los pongo en una carpeta vinculado, no sé, artículos sobre fotografía y colonialismo, ¿no? Para seguir esto. El problema es que después no siempre los encuentro, ¿no? Porque a veces o no están bien clasificados o tengo un recuerdo vago, me acuerdo mal el apellido o me acuerdo mal la referencia y no llego, ¿no?
Y yo ahí tengo otro sistema que es, bueno, las cosas que leo trato de irlas fichando. Esto lo aprendí con la que fue mi directora de tesis, Cecilia Braslaski, que ella hacía fichas de todo. Yo no soy tan paciente, pero sí trato de las cosas importantes, las ficho, armo fichas, así sea de la referencia bibliográfica y las dos ideas, y eso lo tengo en un archivo que se llama Notas sobre trabajos en curso, que a veces ya son trabajos viejos, pero Claro. ahí es donde tengo como mi propio memo respecto bueno, a lo que a veces no resuelvo con palabras de búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, digo, son sistemas imperfectos, seguro que hay mejores, pero a mí me funciona eso. Y Darío, ¿cómo te organizas Sí, con el tema de tantos archivos digitales por ahí? Incluso, bueno, sobre los mismos temas, también muchas cosas que se han digitalizado sobre esos documentos que hablan del peronismo y bueno, eso mucho está en papel, pero bueno, también se ha ido pasando a formato digital y bueno, para tus investigaciones, ¿cómo organizas todo ese sí, material? todo lo que es nuevo o nacido digital o que aparece digitalizado, vinculado al peronismo, directamente lo subo al sitio. Entonces armo el registro y hay una pestaña que es descarga y entonces todo eso va al sitio y yo no lo tengo en mi espacio, digamos, particular, sino que cuando trabajo, ni bien prendo la computadora, prendo también el sitio, porque en el buscador rápidamente voy a autor o a tema y bueno, es como eh, un auxiliar siempre presente. Después de los trabajos que uno va haciendo, carpeteo, armo carpetas por temas y después cuando hay cuestiones que pueden tener doble entrada, copio, repito y tengo, digamos, una línea temática bastante ordenada. eh, Le dedico tiempo específico a mirar y a ordenar. No, no es aluvional, sino que por momentos dedico, así como le dedico un tiempo a ordenar el espacio físico, cuando se me arman las pilas, porque en el momento de escribir uno saca y no guarda, porque piensa que va a volver sobre el material, así como ordeno el espacio físico periódicamente, lo hago con la computadora y de ahí clasifico, voy copiando, voy recategorizando y, y bueno, una gran cantidad de material lo tengo así ordenado. Claro. También lo mismo con mi producción, que obviamente no todo es público, entonces también uno se tiene que dar la lógica esta de, de lo que es el trabajo previo. Yo ficho, pero de, en el mismo texto que voy a producir, capaz que sobre un tema hago 200 páginas para terminar en 15, ¿no? Esa es Sí, sí. la vieja lógica bueno, del fichado del historiador, ¿no? Un año de ficha y una página. Esa es más o menos Esa es la la proporción. opción. Claro. Ahí Ana, que es una colega de bibliotecología, nos comparte que su madre trabajó con Berta Braslaski y bueno, Cecilia, que es a quien nombraba a Inés, la familia, cuando ella fallece, cede lo que era su biblioteca, la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, que bueno, obviamente era una biblioteca súper rica y cuantiosa, así que bueno, fue a formar parte de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, como para también socializar todo ese material que ella había recopilado y usado para sus investigaciones con la comunidad educativa, ¿no? Y les quería preguntar, a lo largo de su carrera académica, si tuvieran que elegir a una biblioteca o a un archivo que hayan consultado o visitado, ¿a cuál elegirían? Que les haya quedado un buen recuerdo, una grata experiencia.
no sé, sea por el motivo que sea, por el acervo, por la atención, por las instalaciones, o sea, ¿cuál podría ser de estos que han recorrido a lo largo de sus carreras? Vos decís, además de la de Flaxo, Sí, obvio. obvio. No, no sé, es difícil decir una, digamos, yo creo que hay bibliotecas, no sé, yo pensaba, y para mí la biblioteca del Colmex acá, vine también con una beca en 1991, me impresionó mucho esta posibilidad de estar en los estantes de acceso abierto, de poder circular, ver otras cosas. Y más todavía tuve esa experiencia en Wisconsin, que la biblioteca central son 9 pisos increíbles, con alas y alas, y nada, te perdés. Y bueno, y mi primer semestre fue perderme en la biblioteca y buscar cosas, y además era ese privilegio. Había algo como que en su momento yo venía con esta idea de la escasez, más bien, ¿no? De nuestras bibliotecas, que uno busca cosas y encuentra pocas cosas, o por lo menos en ese momento, en los años 90, no estaban tan bien surtidas o tan bien, sí, no tenían tantos ejemplares, sobre todo de cosas internacionales. Y en Wisconsin lo que buscara lo encontraba. Y además me lo podía llevar a mi casa, y me lo podía llevar a mi casa por todo el semestre. Y a mí eso me parecía, yo decía, pero esta gente, Increíble. claro, ¿cómo hace, no? Era como que me estaban regalando los libros y yo estaba feliz. Y me llevaba, no sé, pilas y pilas, y ya como soy, pilas y pilas de libros de literatura, de lo que, bueno, ahí leí un montón de literatura africana, de literatura latinoamericana, que no circula por ahí incluso la latinoamericana había más en Wisconsin de la que yo podía acceder en Buenos Aires en ese momento. Entonces, nada, yo tengo un muy lindo recuerdo. No era un lugar bello, no era para quedarte a leer ahí, ¿no? La biblioteca del Colmex es más linda. Y después hay otras bibliotecas bellas, por ejemplo, acá la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México es hermosa, ¿no? La Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, yo trabajé, también hice investigación, ahí es un muy lindo lugar para trabajar. Digo, tengo buenos recuerdos de muchos lados, ¿no? También otros no tan buenos, pero después podemos hablar de eso. Eso para otro conversatorio, el que es más crítico. Ujú. Y Darío, en tu caso, ¿qué bibliotecas o archivos te han impactado? Sí, rápidamente uno se hace una, una pasaje y tiene como una tipología, ¿no? No tanto de los espacios, sino de quienes te atienden, ¿no? Y de las caras, y si son amables, son sonrientes, te orientan, te ayudan, o están molestas porque uno pide, ¿no? Entonces, es a partir de ese semblanteo inicial que uno empieza a, a ver si es un espacio amigable o no. Entonces, dentro de los espacios amigables, de vuelta, no es uno solo, pero si hay que destacar, en la Biblioteca Nacional, Departamento de Archivos y Colecciones, es muy bueno por el espacio de trabajo, por la orientación, por el tipo De de atención, trabajo claro. que desarrollan. Yo lo destacaría, ¿no? Y respecto, bueno, un poco mencionaron en el caso tuyo, Darío, que tenías también una colección o una sección, mejor dicho, de literatura. O bueno, recién Inés mencionaba que también cuando fue becaria aprovechó para leer otras producciones que tal vez no había tanto acceso desde Argentina. Leen otras cosas, no sé si les da tanto el tiempo, pero bueno, en el tiempo que tienen, más allá de lo que exige la labor académica, tienen tiempo de leer otro tipo de materiales. ¿Y cuáles son? A mí me gusta mucho la literatura. Trato de leer siempre, eso, cuesta a veces porque uno está cansado y además ya estuvo todo el tiempo leyendo, y los ojos a esta edad no es lo mismo que, que antes, pero igual siempre trato de leer antes de dormirme, y siento que duermo mejor si leo una novela. Bueno,
y voy leyendo un capítulo, pero bueno, trato siempre de leer. Y me gusta mucho la literatura y también cuando viajo junto con libros académicos siempre trato de traerme libros del país que visité y libros distintos, libros que no accedería, me quedó ese bichito, ¿no? Así que también tengo una biblioteca de literatura bastante extensa, más chica que la otra, pero igual bastante grande. ¿Y lees de a uno o lees en simultáneo No, varios? en general leo de a Oh, uno, ah, aunque algunos que no me enganchan los dejo y entonces empiezo otro. Y en claro. realidad los que dejo en general es raro que vuelvan. Aunque ahora, por ejemplo, sí, hace un tiempo leí este M de Scurati, ¿no? La historia del fascismo, que es, no sé si es gran literatura, pero me pareció muy interesante, pero en un momento ya me agobió, porque el primer tomo son 800 páginas, lo leí, el segundo tomo son 500 y lo dejé como en la 300 y ahora dije, ahora estoy lista para volver, porque en un Claro, momento ya era como demasiada y además la experiencia Milei y un montón de cosas me mucho. abrumaba, ¿no? Claro. Pero ese es un libro que retomaría. Otros que me doy cuenta que no me engancharon, los dejo sin mayor problema. Lo soltás, como dicen Los ahora. suelto, así es, los suelto. Claro. Y Darío, ¿te gusta también? Porque tenías esa sección, ¿no? En tu biblioteca personal más ligada a Sí, lo sí, pero literario. tengo literatura argentina y bastante, pero para mí son fuentes, no es literatura. O sea, tiene que ver con el trabajo de investigación y cuando aparecen referencias de tipo literaria, uno le gusta ir a ese material, pero más como Con, documento de época. claro, como con esa No, visión para ir a abordarlo desde ese punto de vista, digamos. exacto, entonces no es que haga lectura de literatura intencional. Y cuando tengo que salirme de foco, en general, así cuando viajo, leo de la historia del país al que viajo y el distractor mío es más lo audiovisual, Ah, series, películas para cortar, digamos, no es que me vaya a la literatura para ello. claro. Sí, sí, preferís como el lenguaje audiovisual, ya salir un poco de tanto texto. Está Ujú. bien. Y quería preguntarles, volviendo ahora nuevamente un poco a lo académico, ¿cómo es la relación que establecen cuando trabajan en grupos o equipos de investigación? ¿Cómo se manejan con el tema de las búsquedas bibliográficas, de la obtención de los documentos? ¿Cómo circulan en esos entornos de estudio con colegas, con becarios, con tesistas? Y qué hacen con la bibliografía, o si hacen, por ejemplo, seminarios de lectura, o qué metodologías se dan, ¿no? Como para trabajar con todo el corpus que necesitan dentro de lo que es un proyecto de investigación o, bueno, la preparación de un curso de grado, de posgrado, más o menos si nos pueden relatar cómo es esa dinámica. Ujú. En mi caso, yo tengo un seminario de tesis, bueno, y doy materias en posgrado, ¿no? De maestría, doctorado. Entonces, sí, siempre tienen, yo diría, el leer y escribir son dos actividades centrales y sobre todo, yo diría, el leer, ¿no? Después la escritura en el seminario de tesis sí es presentar avances, discutir esos avances, pero también es aprender a leer la escritura de otros y comentar la escritura de otros, ¿no? Ahí, bueno, la lectura yo diría siempre en el seminario trato de traer cosas nuevas, nuevas para mí, por ahí son libros viejos, pero libros que no leímos y leer algunos autores, algo de teoría o libros de historia o libros de algunos problemas contemporáneos. ¿Cómo nos manejamos? En general, no tenemos gestores bibliográficos y de hecho ahí en una investigación en la que estoy participando, que somos investigadores de 5 países, intentamos usar Zotero Mm. digamos, armar una base común y nadie, no funcionó. No funciona. Nadie, más bien cada quien, ¿no? Tiene que poner esas lecturas en relación a su propia investigación. Bueno, creamos
no sé, en una época teníamos Dropbox con mis estudiantes y una carpeta donde íbamos subiendo los PDFs de las lecturas que hacíamos o los avances, en otra época un Google Drive, ahora en un Teams o donde fuera, ¿no? Entonces son maneras de compartir, pero yo diría que básicamente ahí a mí lo que más me funciona es o circularlos por mail o decirles, bueno, acá está en esta lectura compartida, pero sobre todo es conversar a partir de esa lectura, ¿no? Para mí también el trabajo del seminario es bueno, eso, armar un modo de leer, es poner en común lecturas, es conversar sobre esas lecturas, ¿no? Entonces puede tener una función de repositorio, pero sobre todo lo que más me interesa es cómo trabajar esos modos de leer. No, claro, y tal vez puede ir cambiando de un grupo al otro, porque no es permanente, vos cambiás de gente año tras año, ¿no? No todos los años, pero sí, Claro, digamos, tiene cierta estabilidad, un claro, doctorado son una 4 o 5 duración, años, entonces claro, sí, ¿no? Hay carreras largas, podemos decir, va en contacto largo, pero sí va cambiando. sí, sí. Y en tu caso, Darío, ¿tenés interacción con grupos de investigación o tesistas con quienes Sí, yo te vinculás? tengo, digamos, que tres cosas que me parece para destacar. Una, el trabajo en grado en carrera de historia. eh, Trabajo en primer año y en la última materia. La última materia es Problemas de Historia Argentina. El enfoque es historiográfico y ahí lo que se juegan son distintas aproximaciones a determinadas problemáticas. Entonces ahí sí se juega mucho orientación bibliográfica, lecturas compartidas, discusión sobre las lecturas y escritura. Ese es un tipo de revisión. Después, dentro del centro, con proyectos particulares o con adscripciones, bueno, se arma a la medida de los intereses y del trabajo que haya que realizar. Y de vuelta, el apoyo al sitio y por otro lado, los subrayados del conocimiento de uno, ¿no? Y después la tercera cuestión son, dentro estamos en proyectos de investigación común, pero lo más importante y lo que más se aproxima al trabajo es la escritura a cuatro manos. Digamos, cuando uno está produciendo o construyendo un material junto con. Entonces ahí aparecen estas cuestiones de material bibliográfico que maneja uno, que no maneja el otro, y bueno, ahí son los intercambios, es la consulta de material y no tiene ninguna asimetría, es trabajo colaborativo y a la par. Entonces, ahí se dan, digamos, otros procesos que lo involucran a uno mismo, no que está orientando, sino que está generando o apropiando de nuevo conocimiento a partir de materiales que quizás no estaban en el vector o en el radar de uno. Claro. Bueno, y para ir finalizando, así tenemos un espacio para algún intercambio con las personas que se han sumado en esta tarde. Quería preguntarles qué visión tienen sobre la configuración que van a ir adoptando bibliotecas y archivos, digamos, tal vez en un mediano plazo o si quieren en un largo plazo de estas experiencias que ustedes han tenido y, bueno, cómo piensan que se van a proyectar las bibliotecas y archivos en unos años y en muchos años. ¿Qué piensan que va a pasar con ellas, con ellos? Bueno, hay dos cosas. Una es, sin duda, está muy atravesada por la digitalización, ¿no? Y bueno, y eso también va a cambiar los espacios físicos, qué se guarda, cómo se guarda. Pero quería contar, yo hice una investigación en el 2020, 2019-2020, la hicimos con unos colegas españoles en Galicia, que era sobre las bibliotecas escolares en Galicia y había mucho del futuro, ¿no? De cómo pensar bibliotecas a futuro y un imaginario de las bibliotecas para las nuevas generaciones, ¿no? Y lo que vimos en el caso de cómo están funcionando las bibliotecas, y yo creo que eso también vale para pensar
algo de algunos estudios que se hicieron acá en México, por ejemplo, de la Biblioteca Vasconcelos, hay una suerte de desplazamiento. Una cosa es la biblioteca académica, ¿no? Y el archivo académico, y otra cosa es la biblioteca para uso más amplio, ¿no? Y ahí lo que está funcionando más es lo que llamábamos una especie de multibiblioteca, que es un espacio de reunión, de trabajo, de estudio, de juego. Tienen secciones de materiales digitales, audiovisuales, de cómics, ¿no? Entonces, las bibliotecas, en este caso, en el caso de Galicia, que tienen un muy buen programa de bibliotecas escolares con más de 20 años, con mucha formación de personal especializado, le invertían mucho al mobiliario para que los chicos, las chiques se quedaran, por ejemplo, tener sillones cómodos, tener alfombras lindas, tener buena luz, tener mejor Ventilación, disposición. todo, claro. Claro, exacto, ventilación. Entonces era otra cosa y y incluso, bueno, les pedimos a los chicos que dibujen cómo se imaginaban la biblioteca del futuro y la mayoría, hay muchos, no me acuerdo qué cantidad, pero había unos cuantos que se imaginaban una biblioteca sin libros, ¿no? Y entonces también hay yo diría, un cierto distanciamiento respecto a nuestro imaginario de la biblioteca, como es solo estanterías de libros, a otras cosas, ¿no? Y no me parece mal, me parece que, bueno, esto, como las infraestructuras de conocimiento cambian, en todo caso habrá que ver también si es un espacio para hacer búsquedas digitales, si tiene buena conectividad y resulta hospitalario y hay referencistas que te pueden ayudar y que puedes trabajar con otros. Bueno, me parece que ese va a ser el plus de la biblioteca, ¿no? Y bueno, y también, por supuesto, entender que no todo está digitalizado. Para quienes trabajamos en archivos y bibliotecas lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Pero bueno, es cierto que cada vez más, y si uno hace historia más reciente, hay cada vez más cosas digitalizadas, ¿no? Y eso en un punto alivia ciertas búsquedas, en otro también supone ciertas pérdidas, ¿no? De trabajo con lo material, de trabajo colectivo, ¿no? De trabajo más integral que la fuente fragmentada. Entonces, no sé, hay mucho para pensar en lo que preguntas. Y en tu caso, Darío, ¿qué visión Y no, tienes yo creo respecto a tu que propio estamos, archivo, incluso también al archivo sobre el peronismo, ¿no? Como que, bueno, ya trabajando en un espacio también que maneja un acervo, bueno, como, ¿qué pensás que va a pasar, no sé, en 20 años? creo que hay, digamos, una convivencia de entornos, ¿no? Yo no lo planteo como contradictorio ni con la idea esta de desaparición apocalíptica de los espacios físicos o de los espacios de guarda, ¿no? Sino que hay combinaciones nuevas y que hay que ir armando nuevas ecuaciones. Y quizás los niveles de consulta hoy son más aquellos que vienen por el lado virtual, eh, pero bueno, los que se acercan físicamente a los espacios para ver las piezas, o porque no están digitalizadas, o porque es necesario verlas y tocarlas y analizarlas, pues hay información que en lo digital uno no lo puede ver. Sea en las series de donde el material se saca, cómo forma parte de otros conjuntos, cómo se relaciona con eh, otro material. Hay también razones por las cuales uno aboga por el sostenimiento de los espacios, además del uso y de la consulta y de la reformulación de las funciones de las bibliotecas, que tienen que proyectarse hacia afuera, ¿no? Y tienen que hacer mayores usos pedagógicos de los repositorios. Eso nosotros lo trabajamos bastante en nuestro diplomado de archivos digitales, sobre todo en el último módulo, materiales que produjo Inés. Más allá de eso, conservar el material producido en la cultura letrada, en lo que es la era eh, Gutenberg, bueno, también es importante ver las sucesivas
los sucesivos formatos, la materialidad de los libros, el libro objeto. Entonces yo no veo, digamos, ni una contraposición, ni un planteo de desaparición, sino una mutación, ¿no? O una búsqueda en este momento para capturar la atención, para dar nuevos servicios, para tener mayores capacidades de orientación. También ahí en la red, no sé, uno encuentra lo que sabe que tiene que ir a buscar. Claro. No hay generación espontánea de conocimiento. Y siempre tiene que haber una indicación, una orientación, una pregunta. Sí, Por sí, ese una lado, inquietud. Sí, pienso, sí, te entiendo. Veremos qué pasa. Tampoco nada fue tan abrupto ni se dieron cambios tan radicales como cuando se anunciaba que iba a desaparecer el libro, cuando surgió Internet y bueno, todo ese tipo de visiones más apocalípticas que después finalmente no se dieron, sino que fue generándose un proceso y bueno, veremos, ¿no? Con el desarrollo de ciertas innovaciones y demás que irá a suceder. Pero bueno, es interesante, bueno, tal vez pensarlo y ver en un mediano plazo, ya a largo plazo es difícil proyectar tanto. Bueno, quería invitar a quienes están en conexión, si desean hacer alguna consulta, alguna apreciación de los temas que se han hablado en la tarde de hoy. Vi que ahí en el chat habían hecho algunos comentarios respecto al uso de los gestores bibliográficos, que bueno, pueden ser unas herramientas interesantes para organizar ciertos corpus bibliográficos que se trabajan, o sea, para una tesis, o sea, para algún proyecto de investigación de más o menos largo aliento. Justo en la biblioteca de Flaxo organizamos con Leonardo un webinar sobre Zotero, porque bueno, como es en acceso abierto, entonces Ujú. a veces es como más accesible en ese sentido de poder instalarlo y emplearlo sin mayores erogaciones. Pero bueno, más allá de eso, no sé si alguien desea hacer algún comentario, consulta, apreciación sobre lo que nos compartieron de sus visiones y vivencias Inés y Darío hoy. Si quieren puede abrir micrófono o expresarlo a través del chat. ¿No? Están con mucha timidez. Bueno, si no hay consultas, entonces les agradecemos a Darío y a Inés por habernos entonces comentado cuáles han sido sus experiencias. Aquí hay Ah, un par de preguntas ahora ¿hay en el chat, preguntas? ¿eh? Ah, perfecto. A ver. Dice, Jonathan, ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido en su vida profesional respecto a qué, Jonathan? ¿A lo bibliográfico o, bueno, tal vez a resolver el tema bibliográfico, supongo que será? Ujú. No sé si quieren Bueno, a contestar. ver, sí, quizás, bueno, para mí quizás y vinculado también a los comentarios de Ana, que sí, son tareas titánicas, a veces orientarse en la propia biblioteca o yo tengo esa sensación, ¿no? Con la disponibilidad de PDFs, esto, ¿no? De haber, si se quiere, crecido en una cultura de la escasez y ahora tengo la hiperabundancia, pero creo que nos pasa a todos, uno tiene más de lo que puede humanamente leer, ¿no? Tiene más a mano de lo que puede humanamente leer. Y eso para mí es un desafío en términos de, bueno, cómo me organizo, cómo trato de leer aquellas cosas que realmente me interesan, también cómo asumo que hay cosas que me interesan, pero lamentablemente no alcanzaré a leer, no sé, ¿no? Hay como algo de esto
que para mí viene siendo un desafío, sobre todo diría por el lado este que decía antes, ¿no? Como de rato sentirme muy abrumada por todo lo que hay que hacer o todo lo pendiente o todo lo que hay que leer, ¿no? Y más bien decir, bueno, a ver cómo me concentro en mis proyectos, cómo organizo jerarquías de las cosas que me interesan, ¿no? A veces quizás pienso que si fuera muy disciplinada y organizada, cosa que no soy, decir, bueno, 2 horas por día las dedico a la lectura, ¿no? Y bueno, solamente hago eso y de textos que me interesan y me gustan, pero bueno, al final siempre estamos corriendo con mil cosas y, no, y el tiempo se termina ocupando en lo urgente, ¿no? Claro. Bueno, y eso es por ahí lo que te consume más en el día a día. Pero bueno, nada, en todo caso es algo que hay que pensar, ¿no? Cómo, digamos, cómo gestionar ese exceso de materiales, ¿no? Hoy con lo digital. Es un tema y lo estamos trabajando en distintos niveles. Acá justo les pregunta Ricardo sobre si han empleado algún sistema SIG, es Sistema de Gestión Bibliotecaria, Ujú. para sus propias bibliotecas o en los proyectos. No sé si en el caso del archivo que gestiona Darío, si utilizan algún sistema o cómo está informatizado. Bueno, yo no lo dije, pero el Centro de Documentación e Investigación sobre el Peronismo nace de una sesión que hago yo de mi fondo particular. Era ya muy significativo y bueno, no solo por unas cuestiones de orden ya físico, que no tenía dónde albergar el material, sino por una cuestión de poner a disposición y a consulta pública este material. Yo comencé bueno, a través del diseño de un sitio que programamos nosotros que actúa como registro del material. Entonces, el mayor caudal de material propio era este. Entonces, el modo de organizarlo, el modo de sistematizarlo, el modo de saber qué era lo que había, fue a través de este sitio que ya estaba orientado no a facilitar la consulta propia, sino a facilitar la consulta abierta. Y se hizo un esquema, digamos, práctico, que tuviese la información suficiente y algo que para los investigadores es útil, los índices con los contenidos, de saber en primera instancia qué es lo que hay. Claro. Entonces, ese sistema eh, va unido a un trabajo artesanal y personal, porque trabajo yo sobre los formularios de subida del material. Entonces eso a uno lo obliga a mirar el material, saber qué es lo que hay, tener una idea del autor, de la línea que se va desarrollando y a partir de eso también ir armando mapas de por dónde está avanzando la historiografía. Y después hacemos trabajos más finitos de armar fichas bibliográficas sobre determinados temas o autores. Tenemos casi terminado una actualización del que habíamos organizado sobre Horacio González, que está por ser ahora difundido, que hizo Guillermo Corr. Ah, Bueno, esa es la respuesta. claro. Sí, ahí les compartí el sitio web para que luego, si gustan, lo recorran. Habitualmente Darío también envía algunos boletines con incorporaciones o bueno, con novedades que se van dando. Y bueno, acá también Héctor nos comparte que sí, sobre las diferencias en las realidades bibliotecarias y de archivos que existen en nuestros países con respecto, bueno,
a otros a los que ha hecho referencia principalmente Inés, como Estados Unidos o España, pero bueno, así todo, tenemos siempre experiencias gratas para poder transitar y conocer y compartir en esas esferas, ¿no? O sea que estamos aquí en América Latina, o sea que tenemos oportunidad tal vez de acercarnos a otras realidades. Así que bueno, para que no se nos haga muy tarde, vamos cerrando por acá. La verdad que les agradezco muchísimo el haberse sumado, Inés y Darío, para dar cierre a esta serie de conversatorios que organizamos por el aniversario de nuestra Biblioteca de Flaxo Argentina. Y bueno, ha sido un gusto tenerles y bueno, conocer un poquito más de sus propias historias y de sus trayectorias académicas de primera mano. ¿M? Así que bueno, me parece que ha sido de manera muy sencilla, muy amena, que lo han presentado y bueno, nos llevamos como todas estas cosas que nos han ustedes transmitido para pensarlas. Muchos somos acá bibliotecarios, archivistas y bueno, como que nos dedicamos a eso. Bueno, habrá gente de otros campos, pero nos es útil también conocer la visión que tienen ustedes más como gente de la academia, de las investigaciones que realizan, de la docencia que desarrollan y bueno, nos es útil también para nutrirnos como profesionales, que era un poquito esa la idea de la tarde de hoy. Así que bueno, Muchísimas gracias. estamos Estuvo por aquí muy y interesante y bueno, un gusto enorme sí, estar en este encuentro. Muchísimas igualmente gracias. Inés. Gracias a Bueno, vos, Darío. Nos estamos chau, viendo. chau. Que Buenas estén muy noches. bien. Buenas Buenas tardes. noches. Chau, chau.